Hola, ¿quieres aprender DAX para crear informes profesionales? Lo invito a que en este video y en los siguientes, donde estaré presentando todos los temas de mis libros Power BI paso a paso desde cero y descubra el verdadero poder de Power BI con DAX, pueda facilitarles su proceso de aprendizaje en DAX. Si quieren participar en las sesiones, no solamente en las de DAX, también en las informes profesionales, Power Query, modelo estrella, entonces para quienes estén interesados pueden visitar nuestra página de datawin.co. Ahí estarán los datos donde nos pueden hacer el contacto. Y para quienes estén interesados en los libros, en la descripción también está donde lo pueden conseguir en tiendas Panamericana en Colombia o en las páginas de Busca Libre. Bienvenidos. Vamos a empezar la sesión. Bienvenidos a esta sesión de DAX, donde vamos a continuar viendo eh, a- tareas sobre columnas y medidas calculadas utilizando la función if, pero para verla en diferentes escenarios. Entonces, hoy vamos a ver un escenario donde vamos a utilizar el if, pero al usarlo en una medida calculada, cómo podemos poner condiciones para ejercicios donde vamos a comparar las ventas contra el presupuesto, por ejemplo. Y vamos a mirar también el if, cómo creamos usando el if una columna de medidas calculadas, pero para usarla como un atributo. En la medida que desarrollemos el ejercicio lo vemos. El tiempo nos da, entonces vamos a utilizar una jerarquía de la tabla de productos para que muestre diferentes porcentajes simultáneamente, depende del campo que uno filtre. Y vamos a ver cómo con el if ponemos títulos dinámicos. Ayer vimos otros temas que los pueden ver en el video de ayer. Entonces, la idea es poder aprovechar estas utilidades que tenemos para hacer cálculos usando el if, tanto con columnas como medidas calculadas, para llevar los informes profesionales a un nivel más avanzado, de tal forma que se fortalezca la analítica. Y eso es lo que tiene contemplado los ejercicios de hoy. Entonces vamos a ver cómo utilizamos cada campo y vamos graficando los ejercicios. Entonces vamos a empezar primero a ver cómo utilizamos el if en una medida calculada. Voy a duplicar acá y le voy a poner que el ejercicio es if para medidas calculadas. Pedro Nel, Perfecto. Señor, usted ha estado activando la cámara por si de pronto se le olvidó o algo. gracias. No la había activado y de hecho no la tenía ya activa. Vale, muchas gracias. Carlos, muy amable. La pantalla sí la estaban viendo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar el ejercicio que lo vamos a hacer comparando las ventas con el presupuesto. Entonces, en el ejercicio, vamos a mirar este caso para que ustedes vean cómo se utilizamos a poner a los vendedores y el modelo permite comparar las ventas que están en la tabla de hechos contra el presupuesto, que es otra tabla, y se compara por año trimestre. Entonces tenemos en los hechos las ventas, acá, puse donde no era, total venta, y vamos a mirar el presupuesto. Y es el valor. Así. Permítame, verifico porque lo tengo acá en sesión DAX. Y acá está todo bien. Entonces, quiero ver por qué. A ver qué filtros tiene acá, 2007. Y permítame ver acá el empleado. Está contra el presupuesto y está comparando. Entonces, déjame ver si es que la columna del presupuesto está mal. Pero acá está como número entero.
Permíteme, pruebo una cosa que no sé por qué no me muestra los valores del presupuesto. De acá, el total presupuesto. A ver si ya funciona, porque se me hace raro ver. Ya está. Y ya está. Entonces es por el año. Y el año es porque acá está con año trimestre. Entonces déjame ver el conector del año trimestre, a ver por qué no está funcionando. Año trimestre, año rayita, fechas trin, está con el Q3 y en el presupuesto es por esto, que el año trimestre acá no le puse la Q. Entonces acá debería haber una comillas con una Q mayúscula para que el conector sea exacto. Ahora sí debería estar funcionando bien, ya está. Muy bien. Entonces, mire qué pasa. El otro campo que tiene el ejercicio es el año trimestre, que ya en el modelo está montado para que trabaje con este campo. Y lo vamos a poner así. Y lo voy a convertir en tarifa dinámica. Ya está. Entonces, miren, tenemos a cada vendedor y de cada vendedor me dice cuánto fue lo que se vendió en cada trimestre y cuánto fue el presupuesto. ¿Sí ves? Pero si bajo y miro los trimestres, acá está, y miro los vendedores, miren qué pasa con este vendedor, que él vendió, pero no está en el presupuesto. Entonces, si usted saca el comparativo de la venta con el presupuesto, entonces está comparando contra los 80 millones que está sumando acá a este vendedor que se llama Stephen Yan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que no me aparezca en el total la venta de Stephen Yan? Entonces, que sean solamente el comparativo del presupuesto solo con los que vendieron, no con este que puede ser el gerente, por ejemplo, o el jefe de los vendedores y él no tiene presupuesto. Entonces, en estos casos hay que manejar el tema. El otro caso es que el presupuesto viene por trimestre. ¿Qué pasa si alguien le da por usar el mes, por ejemplo, a Camel? Y si uno baja el nivel, mire qué pasa con el presupuesto del primer trimestre. Yo tengo la venta por el mes, pero yo no puedo comparar por el mes con el presupuesto del trimestre, porque este presupuesto es para la suma del trimestre. Entonces, otra de las cosas que hay que controlar es que cuando usted comparta el modelo o alguien no sepa, no lleguen a utilizar el comparativo a un nivel que no se necesita. Entonces, vamos a ver cómo se solucionan esos dos casos dentro del ejercicio y con eso vamos avanzando. Entonces, vamos a trabajar con la función if y entonces lo primero que vamos a controlar es este caso. Vámonos para los vendedores. ¿Dónde está? Acá. Y vamos a mirar cómo, perdón, acá para los trimestres, acá, sí, vamos a controlar es que cuando usted use el mes, él no le deje sacar el porcentaje de los datos. Acá el porcentaje es muy sencillo porque no es más sino decirle que me diga con un divide directo cuánto es el total de la venta con respecto al total del presupuesto. Mire. Y este es el porcentaje, llamémoslo así, del cumplimiento, porcentaje del cumplimiento del presupuesto. Le decimos que es un porcentaje y lo llevo al informe. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que uno no puede sacar un informe donde le diga que el cumplimiento de enero fue del 20%, porque yo lo que tengo es que tener claro es que
El comparativo debe ir es a nivel del trimestre, vea. Entonces yo tengo que mirar cuánto es el presupuesto del trimestre, cuál era el que estábamos viendo allá en orden, enero, pero no tengo filtrado acá un año. Llegó un compañero, cojamos el 2007. Entonces mire que el trimestre del 2007 son 5.800.000 en los tres, pero yo necesito compararlos contra la suma de los 3 meses, que sería el trimestre, que sería el 5.266. Entonces mire que el porcentaje correcto es el del 90%. Miren que acá el valor que yo tengo que manejar es el del 90%. Si alguien no se da cuenta y utiliza el mes, entonces le va a decir que los cumplimientos fueron del 22% y se genera un problema. ¿Cómo se soluciona eso? Entonces, una forma de hacerlo es diciéndole, cuénteme los días que existen en el mes y cuénteme los días que existen en un trimestre. Entonces, cada mes, pues, tiene 30 o 28 o 31 días, pero es menor que los días del trimestre. Depende del trimestre que tenga, tendrá 90 días, 91. Entonces, uno pone una condición, que si el número de los días es mayor o igual al del trimestre, que me muestre el porcentaje. Si no, cuando hagan esto y llegue acá a la venta, uno le dice, no, no me muestre la venta, y si no me muestra la venta, pues no sale el porcentaje si la cantidad de días del mes es menor a los días del presupuesto. Entonces eso implica hacer dos medidas calculadas. Vamos a hacerla. Primero, es un cálculo muy sencillo, que es simplemente un conrows del calendario, porque el calendario viene a nivel de día. Entonces él me está contando los días y entonces yo le digo acá días en calendario y lo pruebo. Y entonces me dice, ah, vea, los datos de enero son 31, de febrero 28, tal, tal, tal. Entonces yo necesito establecer el comparativo y el comparativo me debe inmovilizar los días de cada trimestre. Con lo que han visto y el compañero que llegó, Fabián, que ya conoce, ¿cómo puedo obtener acá, al frente de cada mes, el valor del trimestre? O sea, que me muestre los 90 días, si yo tengo filtrado el mes. No es sencilla, pero usted me dijo que ya había hecho todo el curso y tal, no sé qué tanta práctica haya tenido, pero yo necesito que acá, donde tenga el trimestre, me diga, mire, acá está estos datos, estos números, yo los necesito que me aparezcan acá, cuando sale el mes. Pero como está el mes, me cuenta 31. Y cuando está el trimestre, me cuenta 90. Entonces, Fabián es, Fabián, ¿sí? Sí, Edgar señor. Fabián. ¿Sí recuerda cómo puedo lograr que estos mismos 90, etcétera, lo tenga acá para el comparativo? Pero lo que lo tenga ahí al lado del 31, venga a los 90, de lo que se refiere. Sí, claro, para que yo pueda poner una condición para que valide si este número es menor que el otro, pero acuérdese que ningún cálculo se puede hacer en celdas diferentes en DAX. Sí. Todos los cálculos deben estar en el mismo contexto de filtro. Entonces, para yo poder comparar, necesito traerme los días del trimestre acá. Entonces, en enero, febrero, marzo, yo necesito repetir el 90. Y en abril, mayo, junio, el 91 y en los otros meses el 92. ¿Qué tendría que hacer para lograr el ejercicio? Acá, ¿no? Carlos, ¿recuerda cómo se hace eso? No, pero no recuerdo esa parte como No, leía. No, señor. listo. Ok, muy Buscar bien. buscar el último last de ese No, campo calculado. no. No porque este es el último, no, no porque no, ahí no funciona según lo que usted está interpretando, este sigue pensando como si todo fuera una tabla. Y acá en el modelo, en DAX, tienes que pensar es en la celda y en los filtros. El número es exacto. Entonces, ¿cómo funcionan los filtros? Mire, realmente lo que usted tiene acá dentro del ejercicio son los meses y acá tiene los 30 días. Y acá usted tiene los 90 días del trimestre.
en el trimestre 1 tiene los 90. Entonces yo lo que tengo que decirle es que me bloquee el mes, que no me lo filtre. Entonces, si él no me filtra el mes, ¿qué número me va a aparecer? O sea, El hay una filtro forma, del... yo creería, o sea, hay una forma larga, pero se podría hacer, que sería con ¿Cuál? un comparativo, que si es enero, o sea, tener un comparativo, o sea, sabiendo que de enero a febrero y marzo son 90, o sea, hacer comparativo, si yo comparo la celda que diga al mes, si me dice que es enero o febrero o marzo, entonces coloque ahí el 90, pongámoslo así. No, Si es, ahí estás pensando como Excel y estás pensando como en una tabla, en un condicional normal y no. Acá en DAX, usted juega con los filtros. Entonces, probemos esta fórmula para que la vean trabajando. ¿Qué pasa si yo le digo, vaya, calcúleme y deme el count rows o el distinct count? Vamos a usarlo con el distinct count de la columna del calendario. Entonces, dígame cuántos días existen, pero yo le bloqueo y le voy a poner acá y le digo, vaya, bloquéeme toda la tabla de fechas y déjeme solamente que filtre. Si está el filtro dentro del sistema, si existen los filtros, manténgame el filtro del año y manténgame el filtro del año trimestre. Entonces, ¿qué hace la fórmula? Le dice, si yo la hago hasta acá, vamos a ponerle acá días trimestre o superior. Entonces, ¿qué está haciendo el sistema? Hasta el comienzo de la fórmula, pues simplemente le está diciendo cuántos días hay en el calendario del contexto de filtro. O sea, le vuelve a dar 90, 91, 92, tal. Pero el sistema, cuando le dice bloquéeme acá toda la tabla de fechas, estoy bloqueando la fecha, el día, la semana, todo lo que sea menor al año y al trimestre. O sea que mientras esté all except, ¿qué significa? Que vaya de la tabla de fechas y solamente mantenga el filtro o del año y del trimestre si está dentro del ejercicio. Entonces, como tiene filtrado el 2007, tiene el 365. Y como él utiliza un filtro con solo poner el campo, con el solo hecho de tener acá el Q1 me va a dar el 90. Entonces, probémoslo. A ver si está funcionando bien ahí. Días, trimestre superior. Entonces, mire que acá funciona correcto. ¿Qué pasa cuando bajo de nivel? Me está dando los días del año, porque yo le estoy diciendo acá que me dé el valor de cada uno de los datos porque bajé directo. Entonces no me metí a ningún trimestre, pero si yo le hubiera dado acá explorar en el trimestre 1, acá me muestra el 90 como lo quiero. ¿Vea? Si yo entro al trimestre 2, permítame, hago un poquitín más esto para que esto salga listo. Si yo le doy al 2, me muestra el 91. Entonces, ¿qué hace el sistema? Él acá le está diciendo, vaya, y si usted tiene el filtro dentro de la gráfica, usted tiene el filtro que tiene, me muestra el dato. O sea que él acá ya está funcionando el condicional. Vea que ahí, perdón, si yo bajo acá a nivel de año, mire el dato del 365 en el total, está funcionando. Entonces yo ya puedo poner que el valor de la venta, este total venta 2, funcione siempre y cuando este número de los días del calendario sea mayor o igual al valor del día trimestre superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando él se encuentre acá en este contexto de filtro, él va a decir 31 es menor que este, entonces no me va a dar el total de la venta y no me va a dar el porcentaje de cumplimiento. ¿Cómo se hace esa forma? Le digo, deme una nueva medida y el if. ¿Qué pasa con el if en una medida calculada? Ayer lo veíamos. Usted puede poner una condición en una medida calculada mientras esté referenciando una medida. ¿Por qué? Porque el if vuelve a mirar y para poder poner condiciones, por su base natural, el if lo pone a una columna. Pero como estoy en una medida, no existe una tabla específica. Mire que yo le estoy diciendo, entonces, por ejemplo, acá él no me deja referenciar nunca
una tabla, solo medidas calculadas. En cambio, cuando yo hago una columna calculada, como estoy dentro de una tabla, como ya tengo la tabla, él me deja ponerle condiciones a cualquier columna y las columnas aparecen. Eso lo vimos ayer. Pero el if lo podemos utilizar para hacer condicionales, pero con medidas calculadas. Entonces yo ya le puedo decir acá, vaya, tráigame los días en el calendario, que es el que tiene la validación que yo voy a hacer. Y si estos días en el calendario son mayores o iguales, depende de la condición que uno quiera poner, entonces yo le digo, lo puedo poner acá, si es menor que el día trimestre o superior, entonces, si eso no se cumple, que me ponga un blanco, que no me ponga el resultado. De lo contrario, que me ponga el total de la venta 2 y lo probamos. Entonces, acuérdense lo que vimos ayer, depende de la condición, usted pone el resultado verdadero. Si yo le hubiera dicho, si el día del calendario es mayor o igual al trimestre, entonces aquí debería ir el total venta 2. Y de lo contrario el blanco, pero ya depende como uno plantee la condición acá en la parte de la evaluación. Y acá le estoy diciendo total venta, pero ya chequeada, validada. Y voy y la utilizo. Total venta. Sí. Y mire que no aparece el valor. ¿Sí? Me aparece el valor. Me aparece el valor solamente, mire, acá en el total, porque acá en la celda del total, pues tiene los 300 más de los 90 días. Acá tiene el 90, vea. Entonces se cumple la condición. ¿Qué condición se cumple? Que los días del calendario no son menores. Ya ahí por lo menos son iguales. Y iguales o mayores, ya me da la parte de la venta 2. Entonces mire cómo se pudo controlar que uno no traiga un porcentaje cuando un campo no está. Y así se afinan los proyectos para que la gente no esté de pronto mirando un indicador y tomando malas decisiones porque no se controla este aspecto. ¿Cómo se corregiría la fórmula? Me voy al porcentaje de cumplimiento del presupuesto y en lugar de total ventas acá, pongo el del check. Y entonces mire que acá, coma, le quité la coma, le digo deme el check y ya no me aparece el valor del porcentaje. Acá me faltó decirle que activara el porcentaje. Entonces este es el porcentaje de cumplimiento, vean. ¿Sí? Y ya está el ejercicio. Entonces ahí, ¿cómo se utiliza? Se utiliza la venta check y el presupuesto, vean. Y ya está validado y ya para hacer el ejercicio ya no se necesita tener las dos fórmulas del condicional. Entonces mire que el porcentaje de cumplimiento funciona porque acá está el vendedor. Cuando veo el trimestre, está funcionando al 90%. Acá debo tener una exploración, me quedó tal vez. No sé en qué momento le hice. Acá debe tener un filtro. Me quedó acá, ya. No sé en qué momento le... Entonces mire que ahí ya la gráfica está funcionando para cada trimestre, pero si alguien busca el mes, no le muestra el resultado. Dice, ah, ¿qué pasó? Dice, pues que usted no puede usar el mes en este informe, tiene que usarlo de esta forma. Y entonces ya usted tiene cómo asegurar el cumplimiento del tema. Este es un ejemplo para ver cómo se pueden poner condicionales utilizando el if. Entonces, en el condicional, el total venta check, que sería el que estaría acá, es el que nos muestra que uno puede poner condicionales sobre las medidas. ¿Cómo le puedo poner yo en una medida calculada el if si quiero una columna, solo para que lo vean? Y eso está acá para mirarlo. Hagamos una nueva medida calculada. Entonces, puedo usar cualquier variable de la familia de las X porque me pide una tabla. Entonces, si yo le doy una tabla, hechos, si yo le pongo un if a la expresión, como ya le proporcioné la tabla de hechos, él acá sí me
bota todas las columnas que tengo de la tabla de hechos. Entonces yo le digo, a ver, si las cantidades son al de tal, si son de 1, entonces que me muestre el valor de las ventas. Y me dejó utilizar el if en una medida calculada, pero yo puedo usar el if en una medida calculada cuando previamente le he suministrado una tabla. Creo que en los videos anteriores, cuando vimos el mejor vendedor o el máximo, utilizamos las funciones de la familia de las X, lo tenemos. O si no, no recuerdo, yo verifico con los videos de las sesiones y si no, mañana trabajamos sobre el mejor o el vendedor. No lo recuerdo de los videos de estas sesiones si ya tocamos el tema de la familia de X, creo que sí. Pero acá estamos viendo cómo se pueden poner estos condicionales. Muy bien. Y este tema, entonces, era uno. Y el otro tema que se utiliza no el if, es un adelanto ya del tema de las funciones del filter, que vamos a trabajarlas mañana, pero vamos a tocar ya ese tema aprovechando este ejemplo. Es que cuando usted mira el porcentaje que le da, el 51-36, él está sumando las ventas del vendedor Stephen Young, que puede ser el gerente o el jefe de los vendedores y no tiene presupuesto. Entonces, en algunos proyectos le piden que le muestre cuánto es el cumplimiento de los datos, pero comparando las ventas con realmente los que tienen presupuesto. Entonces uno dice, ¿cómo hago para quitar los que no estén en el presupuesto? Entonces, para ese ejercicio, se utiliza Calculate y él lo que va a usar es el valor de la venta, que es la que la que estoy trabajando, total venta check, vamos a trabajar ya con esa. Y acá en el Calculate, entonces uno lo que hace es, la función se llama treatas. Treatas es como un canje. Entonces uno le dice al sistema, mire, vaya, cójame todos los vendedores que están en la tabla de hechos del presupuesto, le voy a entregar esa columna con todos los valores únicos y en lugar de que me filtre la columna del conector de la dimensión de los vendedores, utilice solo los vendedores que están en el presupuesto. Ese es el canje. O sea, usted le proporciona una tabla de valores únicos para que los utilice como si fuera el conector, solo esos. Pero eso solamente se puede usar acá con esta función que se llama teata. Es como haga un canje y me dice qué canje quiere. Entonces acá en la expresión yo le doy los valores de entrada, o sea, cuáles quiero que use como filtro. Y yo le digo, no, yo solamente quiero que me utilice del presupuesto los códigos de los vendedores, que sería el código del empleado. ¿Verdad? Y dice, usted quiere cambiar este y por cuál la quiere cambiar. Entonces es por el empleados código del vendedor. O sea que él va a cambiar, va a hacer un trueque, llamémoslo así, un intercambio del filtro que viene de la dimensión y va a usar todos los valores que se encuentran en la tabla del presupuesto. Pero si hay ventas de algún código del vendedor que no está en el presupuesto, no lo trae. Como el presupuesto es una tabla de hechas, yo le doy los valores únicos. Yo no le puedo decir que le entrego la columna. Acá sí, yo no le puedo decir, mire, le entrego esta columna, porque acá está repetida y él necesita el filtro. Mire, no es tipo correcto. Yo le tengo que decir, le voy a entregar una columna con los valores únicos y cuando los tenga, utilícelos para que el valor de esta venta que usted me esté trabajando acá solo contemple, este sería total venta, esta ya sería con una validación adicional, pongámosle versión 2 para que la veamos. Y le digo que es un número entero y le pongo el valor. Y este sería un total venta check 2. Pongámoslo acá al comienzo. Mire. Entonces vea que ya no lo trae. Y entonces no tiene el cumplimiento. ¿Sí? Entonces cuando yo miro acá al vendedor, ya la suma no es de 32 millones, es de 31. Y este vendedor, como no tiene presupuesto, no juega. Entonces ya en el informe le digo, entonces
no me dé esto y compáreme solo las ventas de los que están presupuestados. Si alguno está presupuestado y no tiene ventas, pues bueno, pues ya ese viene por defecto por Microsoft. ¿Qué tendría que hacer con el porcentaje? Acá en el porcentaje del cumplimiento, entonces le diría que me trabaje con el check 2. Entonces el porcentaje ya no es del 51,36, sino del 50,62. ¿Por qué es importante este número acá en el total? Porque en la tabla no hay tanto problema verlo ahí, pero si yo me voy al informe, tendría que poner acá el presupuesto. Le digo acá en el título que esto es el presupuesto y le digo que cuánto es el cumplimiento. De una vez le cambio acá y le digo cuánto es el cumplimiento y me traigo el porcentaje de cumplimiento del presupuesto acá. Bien. Entonces vea que el 50,62 cuando está en el total ya lo tengo acá y eso me permite ya poder llevar este informe para no mezclar en una sola tabla los trimestres que deberían ir con el comportamiento en el tiempo y mezclarlo con el atributo. Entonces, si yo quiero ver a un vendedor acá en la tabla, me tocaría ir a mirarlo así y leerlo. Y vuelvo, insisto, todas las veces que pueda, que mientras usted presente tablas dinámicas, está pasando un Excel a un Power BI bonito, pero no le permite hacer inteligencia de tiempo. Y muchas veces esas tablas lo único que muestran son fotos. ¿Por qué? Porque usted está leyendo los datos y está haciendo un informe. Si sea bonito, es para que lean los datos y se imaginen las proporciones y los comportamientos. Eso es lo que hace Power BI con el ambiente gráfico. Evitar que el usuario final y su equipo de trabajo que están mirando los informes se imaginen las proporciones de los números y puedan ver de una vez sus comportamientos. Entonces, si usted hace todo un curso y se pasa de Excel y pinta la misma tabla en Power BI, pues lo felicito, se ganó tiempo y aprendió a pintar la tabla dinámica de Excel en Power BI, pero eso no lo convirtió en un analista que hace informes profesionales. El analista que hace informes profesionales entiende que por eso Microsoft desarrolló el ambiente gráfico, para que cuando las cifras se muestren, vean las proporciones y no tengan que imaginárselas. Y segundo, puedan ver los comportamientos. Esas son todas las utilidades que trae el ambiente gráfico en el sistema. ¿Cómo lo hacemos entonces? En lugar de estar estableciendo la fórmula, ¿cómo lo hacemos con un ambiente gráfico? ¿Acá? Entonces, ¿cómo lo llevamos a un ambiente gráfico? Entonces, primero ya vimos, ubicando las tarjetas, que no es solo para poner cualquier número, el numerador, el denominador y el porcentaje de nuestro informe. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ya yo tengo flexibilidad en el programa y creo un informe donde pongo solamente los vendedores, que son los que hacen parte del comparativo del presupuesto, y establezco el valor de la venta y no mezclo los números grandes con números pequeños. Entonces tengo acá los vendedores y cuando muestre el valor, le complemento en la información de herramientas con el total del presupuesto y con el porcentaje de cumplimiento del presupuesto. De tal forma que cuando me pare en la barrita, pueda ver el resultado de cuánto fue el cumplimiento de cada uno de los vendedores. El resto es formato para terminar el informe. Vamos simplemente a ponerle la etiqueta de dato. Recuerden que en febrero vamos a ver todo un mes cómo se hacen los informes profesionales y en enero vamos a ver todo el módulo de Power Query y de modelo estrella. Entonces vamos a ponerle acá un poquitín más el color y lo ponemos acá de esta forma y le ponemos a las barras un color que nos permita verlo con el informe. Entonces ya está. Y ya sería cuestión de darle más formato y
y poner acá como los títulos y los fondos para que el informe se vea mejor. Pero ya es cuestión de darle formato para ir construyendo el informe gráfico. Y hagámosle acá en el eje Y la proporción para que no tenga que ampliar la gráfica y se pueda ver los datos. Y en la otra gráfica ponemos los trimestres. Entonces, ponemos el año trimestre, ponemos el porcentaje, que es la incidencia, el porcentaje de cumplimiento, y en el denominador, de dónde salieron los datos, del total de la venta check con respecto al total del presupuesto, y ya, entonces tenemos un informe donde simplemente activamos el mismo formato que me vieron poner ahorita con los números. Y tenemos el comparativo de las ventas con el presupuesto, donde estamos validando que si se muestran los datos, entonces cuánto fue el valor del cumplimiento del presupuesto con respecto al cumplimiento global. Si no se quiere que la gráfica resalte nuevamente, entonces le decimos al sistema que me deje para que filtre de tal forma que muestre el valor correcto. Pero esto es parte de lo que complementamos y tenemos el informe. Todo porque aprendimos que uno puede poner condicionales, pero sobre las medidas calculadas utilizando el if, y puede llegar a fortalecer los informes de tal forma de que si a alguien se le ocurre por cualquier razón cambiar el trimestre y poner el mes, no le va a aparecer nada en el informe, ¿sí? Y si no aparece nada es porque el campo no se puede usar en el proyecto. Tendríamos que establecer acá el año trimestre, que es el que permite ver el comportamiento de los datos. Si ustedes quieren quitar acá el año, él le muestra el comportamiento correcto. Hay que tener en cuenta acá si está ordenado por año trimestre y cuando son esos periodos, que sea ascendente para que me muestre bien el comportamiento desde todo el periodo de tiempo que quiera. Entonces, el sistema está funcionando correcto para el dato y el informe en lugar del mes debería tener el año trimestre. Y si alguien filtra el año trimestre para que pueda ver todos los datos del Q2 y analizarlos y filtrarlos y mantener el comportamiento, necesitamos seguir bloqueando el informe, y cuando bloqueo el informe necesito evitar que no se filtre dentro de la gráfica. Esto lo hago rápido simplemente para que les sirva de repaso, pero pueden ver todo ese tema en un video donde tenemos todo el curso de la parte de informes profesionales. Lo encuentran en nuestro canal DataWin, se llama curso Power BI nivel profesional episodio 1. Y si quieren hacer todo el curso, les recomiendo que vean el episodio 1, después pasen al modelo estrella, después al Power Query y después a DAX. Y si lo quieren hacer súper técnico el aprendizaje, deberían arrancar con el modelo estrella y después con Power Query, después con DAX y después con informes profesionales. Esa es como la orientación. Pero de entrada, cualquier persona como quiera aprender a mirar lo de los informes profesionales, pues pueden hacerlo con el episodio 1 del curso. Muy bien, con esto terminamos ya la primera parte de los ejercicios que estamos haciendo. Acá está. Permítame buscar dónde quedó el ¿qué? Así. Para mirar todo el ejercicio, cómo lo hicimos con una medida calculada. Ahora vamos a mirar otro escenario diferente para otro informe, también utilizando el if, pero vamos a crear un atributo con medidas calculadas, muy interesante para hacer proyectos más avanzados. En este ejercicio vamos a calcular las utilidades, vamos a mirar el costo, las ventas, el costo, y vamos a generar un campo con la diferencia para que me dé la utilidad, que es un campo que no existe. Entonces, para hacer este ejercicio, vamos a duplicar de nuevo esta. Y acá vamos a crear
un atributo de medidas calculadas con if. Veamos cómo funciona. Entonces, lo que yo quiero hacer es traernos las ventas. Quiero ver en el informe cuántos son los costos. Entonces vamos a reemplazar el valor de los costos. Y vamos a ver si tengo las utilidades. Acá no están las utilidades, entonces tengo que calcularla, que es muy sencillo, que es coger el total de la venta, la original, menos el total del costo. Y esta sería la utilidad. Y acá, en este que está acá, le digo que el título se llaman costos, lo duplicamos y le decimos que este se llama utilidades. Y acá está. ¿Qué pasa cuando uno trabaja el ejercicio y a usted le dice, oiga, déjeme ver el comportamiento de estas tres variables? Entonces uno, si lo quiere poner en una gráfica por meses, mire el problema que tendría. Le decimos fechas, mes. Entonces, si yo lo quiero poner en una gráfica, vamos a ponerlo así para ver el comportamiento de los datos. Si le ponemos los datos, miremos qué alternativas. Vamos a poner los tres campos a ver qué me da. Total venta, total costo y total utilidad. Entonces, siempre todos estos ejercicios, el beneficio es bueno. Yo después, al final, ¿cómo hago una analítica más sencilla? Entonces, mire que por las proporciones, obviamente, como la utilidad es la diferencia de los dos, pues me va a dar un valor pequeño. Entonces, ya al poner los tres campos, ya yo tengo, pues ver en dónde los costos, pongámoslos acá inversos para que la gráfica sea más legible. Entonces, él me está mostrando en qué periodos el costo fue más alto. Acá vamos a ponerle un color a la serie del costo, que es el primero, más clarito. Y a la venta vamos a ponerla más oscura. Y la utilidad, si yo la estuviera pintando ahí, no sé, vamos a ponerlo acá en un rojo para que me vean. Entonces mire que acá, cuando el costo fue más alto por cualquier razón, mire que acá hubo promociones, qué sé yo igual, entonces mire que acá hubo las pérdidas, pero se vuelve muy pesada la gráfica para el análisis, porque entonces usted tiene los tres valores y si quieren mirar un informe, pues acá, si usted le quieren hacer, la persona normalmente entraría en este dilema. Y si le ponemos a todos los valores, y le decimos acá que me muestre los números, vea. Entonces vea que se llena el dato y me muestra en dónde está y sería una alternativa. Otra alternativa de la gráfica sería cambiar de gráfica acá y decirle que no me la muestre así, sino con esta. Y entonces la utilidad me la llevo acá al eje de línea. Y ya está. Entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a ir a la utilidad, que no le di el formato, para que no me aparezcan los datos así. Y esta es otra alternativa. Todas son válidas y le muestra cuánto es el valor, pero mire qué pasa, al poner el doble eje, ya usted tiene problema acá porque ya son dos valores, entonces mire, los 100.000 están acá por encima del 1.800.000 y se dificulta un poco la lectura para mirar que obviamente mire que acá las utilidades decrecieron, pero acá ya la persona que tiene que estar entrenada, mire el cero por dónde va. O sea que esta curva acá abajo fueron pérdidas, pero no se sabe si una persona gráfica la puede percibir de una vez. Otra alternativa que se puede manejar en gráficas para que ustedes vean todas las opciones. Yo puedo poner los tres valores acá y tengo el total del costo, después viene la venta y mire la utilidad, cómo me las pone acá negativas
por debajo de la división donde hubo las pérdidas, pero en las otras, mire que casi no se ven. Habría una alternativa de pronto para llevarla a esta que la justifica al 100%. Entonces acá le dice cuánto fue la participación de las utilidades y los costos, pero no tendría sentido presentarla, aunque acá le muestra que en estos meses ganó y en estos perdió y acá en estos otro tres y le muestra el par, pero se vuelve complejo de leer la gráfica. Entonces, una forma normal que le gustaría ver a las personas es estilo tabla, pongámoslo acá estilo tabla, y si usted pone el mes acá, muchas personas lo que dicen, oiga, ¿yo por qué no puedo ver acá en el eje cuánto fue la venta, cuánto fue el costo y cuánto fue la utilidad con los tres valores de una vez, pero no me muestre los valores de esta forma, porque acá mire que me tocaría invertir para decirle cuánto fue la venta, cuánto fue el costo y cuánto fue la utilidad. Pero si yo quiero relacionar el comportamiento de las ventas, tremendo problema, porque me tocaría quitar el costo y la utilidad para ver las ventas. O si quiero ver los costos, entonces al revés. O si quiero ver el porcentaje de la utilidad, entonces me tocaría quitarlas. Mire el problema que tengo en la tabla. Entonces no es tan sencillo cuando usted quiera hacer ese ejercicio. Entonces ahí es donde viene la tarea donde dice, ve, ¿y qué pasa si yo convierto mis tres medidas calculadas en un atributo que lo pueda usar como eje? Y lo logro. Entonces, ¿qué se hace con eso? Primero nos creamos una tabla donde tengamos la columna para poderla usar como atributo. Entonces le decimos acá en herramientas de tabla que me cree una tabla, perdón, no como tabla, vamos a quitarla. Acá es una tabla directa que voy a crear acá. Y le digo acá consecutivo las medidas. Y le digo, son tres. Perfecto. ¿Y cómo se llama el atributo medidas? ¿Sí? O campos de utilidad. Pongámoslo acá más bien. Campos para utilidad, para obtener la utilidad. Entonces usted le dice, no, los campos que yo utilizo, lo primero que yo muestro son las ventas, los segundos son los costos y la tercera son las utilidades. Y esta tabla es una tabla que yo la voy a usar como parámetro para atributos de utilidad. Entonces, mire que acá ya me creé la columna. O sea, eso no tiene ciencia porque no es más sino crear una tabla en el modelo que acá está, sería parámetro para, mire, es una tablita. O sea que ya tengo la columna. Ahora, el tema es cómo hago para tener una tabla desconectada para que me funcione en el informe. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Nos vamos acá para la tabla y yo le digo, identifíqueme el contexto de filtro. Entonces yo le digo, vaya, identifique como un mínimo o un máximo en el parámetro de este y deme el consecutivo si es 1, 2 o 3. Y yo le digo, este es mínimo parámetro de utilidades. Perfecto. Entonces yo ya tengo identificado si es 1, si es 2 o si es 3. Y cuando lo trabajo, le digo, vamos a crear este campus para utilidad, lo voy a poner acá como si fuera un filtro para que quede más rápido. Mírenlo acá. Y le digo que me ponga los campos para utilidad. Esta es una alternativa. Entonces yo ya tengo los costos, las utilidades y las ventas, pero se me olvidó decirle que esta columna me la ordene por el consecutivo. De tal forma que cuando yo haga el ejercicio siempre vea las ventas, los costos y las utilidades. Entonces ahí viene el if. Sencillo. Yo ya le puedo decir al sistema que me cree una nueva medida y le digo que como el if me deja crear medidas calculadas, yo le digo tráigame el mínimo del parámetro de las utilidades. Si eso es igual a 1, que son las ventas, que me dé el total de la venta. Y ya de ahí en adelante es muy sencillo porque le estaría diciendo que si el parámetro
acá no es mayor o igual, es igual a 1. Acá le digo que si es igual a 2, que me traiga el costo y que si es igual a 3, que me traiga el valor de las utilidades. Y le puedo poner por defecto ¿qué? Entonces yo le digo, por defecto cuando use ese valor, entonces que me muestre la utilidad. Él me permite poner acá un valor adicional y yo puedo escoger por defecto cuál me muestra si en la tarjeta no estoy usando nada. Aunque ya tengo los campos acá por fuera, las puedo utilizar. Y este es la medida del parámetro. Busquémoslo acá, medida genérica para utilidades. Y la probamos acá. Mira. Y entonces quito las otras 3. Pedro ¿Sí? Ángel, una preguntita. Ujú. La última total utilidad que dejó después de haber puesto las 3 condiciones, ¿es con qué propósito? En la fórmula. Sí, vale a la pregunta para reforzar el concepto. Mire la fórmula. Entonces, ¿qué pasa si en el contexto de filtro usted tiene el mínimo, es 1 que es la venta? Le muestra la Ajá, venta. sí, Este mínimo acá está validando el contexto de filtro. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que acá, cuando está ventas, el mínimo de ventas es 1 y entonces ya sabe qué mostrarme, la venta. Ujú. Cuando es 2, me muestra el costo. Cuando es 3, me muestra la utilidad. Si yo no tengo el valor acá y lo dejo cerrada la fórmula, él por defecto me da blanco. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá, Mm, que el mínimo en esta celda de todos es 1. O sea que acá me está mostrando por defecto el 1, que es el valor del total de la venta. Pero si sí. yo quiero que en el... Entonces, ¿qué pasa? Que si yo utilizo esa medida calculada en una tarjeta, como aquí la tarjeta no tiene nada, cuando yo le diga cuánto es el valor de la medida genérica, acá, entonces, ahí ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer, mire, la venta de La todos ven. los meses de los Ujú. 32 millones, pero si yo quisiera ver es la utilidad. Entonces, por eso acá le estoy diciendo no. Si él no se encuentra cualquier valor, por defecto muéstreme el valor La utilidad. que yo quiera mostrarle. ¿Dónde está acá el valor? Acá está la venta. Si el mínimo 2, si el 2, el 3, entonces mire que lo dejé en blanco, entonces él va y trabaja con el 1 en este caso, porque el 1 está por defecto que siempre será el mínimo, porque en esta celda él me tiene todos ¿qué? Todas las filas por defecto. ¿Sí me entiende? Entonces él le muestra. Entonces acá yo le digo que por defecto me vuelva a poner la utilidad. Pero eso es para que cambie en la tarjeta el campo que yo quiero estar mostrando. Debería estar cambiándolo acá donde dice, Utilidades. sí, yo quiero ver acá el 50. Déjame ver cómo está. Si el mínimo del parámetro es 1, si el mínimo del parámetro es 2, si el mínimo del parámetro es 3. Si no, de lo contrario, permítame acá, quito para ver el que me está haciendo ahí. Él me está trayendo acá el total y dentro del total me está filtrando solamente el 2007. Y tendría que interpretar acá dentro del ejercicio cuál es el valor que yo quiero tener. ¿Qué pasa? Ujú. Sí, no recuerdo para mirar acá, porque uno controla acá todas las celdas. Entonces,
En estos casos hay varias opciones. Si uno no quiere poner sino la venta, la utilidad y el costo, mire que el valor que él me está dando, si yo filtro un mes acá por defecto, él me está trabajando siempre es el valor de la venta por defecto. Si yo le pongo el campo acá de los costos, él me muestra el costo. Si yo le pongo la utilidad, me muestra la utilidad en el valor y por defecto viene el 1 porque es el mínimo. Entonces yo le podría controlar acá. No sé, hay formas de hacerlo. Miremoslo acá, mínimo parámetro utilidades. Yo le puedo decir acá, if has one value, parámetro de utilidades, utilidad de estos campos, que me calcule el mínimo de ese consecutivo. Y de lo contrario, que me ponga un blank. Acá yo lo estoy forzando para que no me ponga nada y me le quite acá la fila de las utilidades, ¿sí ves? Para que no la quiera poner, ¿sí ves? Pero si él tiene algún valor, me da ese. De lo contrario, yo le voy a decir acá que me traiga siempre el valor del total utilidad, tal vez, pero este es el mínimo. Y el mínimo, de lo contrario, el mínimo yo le puedo decir acá que sería 3. Ya es cuestión de uno mirar. Mira, acá ya le cambió, ¿sí? Entonces yo le digo, pero porque le puse otro condicional con if. Vea cómo se soluciona el tema. ¿Dónde estoy haciendo una columna calculada? ¿Dónde me estoy metiendo con la tabla? Estoy jugando con el contexto de filtro y estoy jugando con el número si quiero que aparezca, si no quiero que aparezca, cuál de los tres quiero que aparezca. Y esto sí lo pueden analizar muy bien a nivel financiero, a nivel de ver las utilidades comerciales, ya es diferente porque un comercial a usted sí le va a comprar porque le está mostrando cuánto vendió, cuánto fue el costo de los productos o de lo que usted quiera. Acá cogí estos de ejercicio y cuánto fue la utilidad. Y usted define de acuerdo con el filtro que quiere ver. Entonces usted le dice, por defecto acá, entonces yo simplemente lo que cuadré acá dice, si tiene el filtro cualquiera de los tres, o como el has one value tiene un filtro del campo y acá existe, entonces acá trabaja con el 1 la venta, con el 2 el costo y con el 3 la utilidad, porque en este contexto de filtro, al trabajarlo, él está mirando el condicional de la fórmula y el condicional de la fórmula, la medida genérica que dice que si el mínimo del parámetro es igual a 1, entonces cuando él está acá en esta celda y está trabajando la fórmula, este condicional que está acá, cuando es ventas, el consecutivo es 1. Si es 1, deme la venta. En costos, ¿qué parámetro es el mínimo? Como acá está filtrado costos y el costo solamente tiene ese contexto y este campo viene de esa tabla, él identifica el 2 y me trae el costo. Y con el 3 me da la utilidad. Entonces yo puedo definir por defecto qué quiero. Cuando no le puse acá el mínimo, total utilidad, él estaba por defecto calculándome el mínimo. Por defecto. ¿Cuánto es el mínimo de la medida genérica? Pues el mínimo siempre será 1. Entonces me traía por defecto la venta cuando no la ponía. Pero yo le podía decir, sí, si no existe ninguno de los tres, por defecto tráigame la utilidad del periodo y ya está. Entonces, eso hace que el sistema me esté mostrando en el informe la utilidad acá en la tarjeta. Pero si yo le digo, cámbieme a las ventas, me muestra la venta y si no me muestra el costo. Entonces, ¿cómo así todo? ¿Lo muestra con una sola tarjeta? Sí. Y acá le decimos costos, entonces el título habría que hacerlo dinámico. Ahora, en la medida que avance con el ejercicio, le enseño a establecer los valores, porque mire que acá le estaría mostrando algo que no es. ¿Sí? Lo voy a hacer de una vez, que es parte del tema del día. Y yo puedo cuadrarle el título para que sea dinámico en esta tarjeta en función del campo que yo escoja. Y por defecto son las utilidades. Cuando yo no tengo nada, me está dando las utilidades de todo el año, que son los 163. Entonces, ¿cómo se hace esa función? Es una nueva medida. ¿Y qué creen que utiliza? El if. Y vuelve a decirle de nuevo. If has one value, quiere decir que si dentro del contexto de filtro se encuentra el parámetro de los atributos del campo y si ese campo que está ahí es igual a la venta, a ventas,
Entonces, no, si tiene un solo valor, que me ponga, que me calcule, así sencillito, que me calcule el valor del parámetro. Entonces, values, cuando se utiliza values y el resultado es una columna de una fila, él lo utiliza como expresión. Entonces, él está diciendo acá que si se encuentra un filtro de este campo, por ejemplo, ventas, que me traiga ese valor de la venta, ¿sí? O el valor que esté utilizando. De lo contrario, acá cierro el calculante, de lo contrario, entonces le voy a decir que me ponga las utilidades porque así lo estoy generando a medida. Y le digo acá que este es un título dinámico. Este es un título dinámico para los parámetros de la utilidad. No importa el nombre, así que es extenso, pero es para usarlo acá. Entonces acá le decimos que el título que yo voy a usar en esta tarjeta no es este, que va a ser dinámico, y el que voy a usar es el título dinámico para los parámetros. Entonces, por defecto me trae las utilidades. Pero si yo le digo coja las ventas, me muestra las ventas, me muestra los costos, me muestra las utilidades, y si no tengo filtrado nada, están las utilidades. ¿No les parece chévere? Entonces, ¿qué pasa? Que usted ya puede decir, si yo me voy a llevar esto a un gráfico, ¿verdad? Entonces, más bien, ¿qué pasa si usted, al haber hecho este trabajo, va y pone los meses? Y cuando pone los meses, me traigo la medida genérica. Entonces, ¿qué me está mostrando por defecto? Las utilidades. ¿Sí es? Acá en el título, también me voy de una vez al título de la gráfica y le digo que me ponga el título dinámico. Entonces, acá le digo que lo centre, que le ponga el color que estamos trabajando y de nuevo lo llevo a la gráfica. Entonces acá están las utilidades y ya sería cuestión de ponerle los valores, ¿sí? Y acá le digo que le aumente un poquitín más el número y ya lo tengo. Simplemente acá le decimos, bueno, y acá en la medida genérica tampoco le puse el número entero con la coma. Entonces mire que acá están las utilidades pintadas, pero si yo cambio y le digo cómo fueron las ventas, me muestra las ventas, me muestra los costos y me muestra las utilidades. ¿Sí? Porque lo tengo acá como parámetro, pero lo puedo llevar acá dentro de la gráfica. Vean. Porque dentro de la gráfica, si no tengo filtrado nada, muestro los 3 valores. Entonces usted puede hacer un informe así, donde muestra acá los valores y ya lo está trabajando. Usted le puede decir acá que esta no filtre. ¿Para qué? Para que cuando muestre los costos se mueva solo la de abajo. Y acá, pues ya las columnas están. ¿Sí ven todo el poder que se le puede sacar a un informe? ¿Conocía esto, Fabián? Fabián está en la reunión. Micrófono. Edgar Fabián. No sé si me está escuchando. No sé si conocía este tema. Sí, estoy aquí. Creo que estaba aquí terminando de comer. Tranquilo. Está viendo estas opciones que usted hace para que mire cómo 3 valores diferentes los pueda usar en un gráfico y usted pueda ver el comportamiento de los datos. Mire, entonces acá el título, mire que desde acá es donde tengo que filtrar las utilidades, cambio el título dinámico, acá estoy mirando Con el los título costos. no lo había, con el título sí no lo había hecho. Ya, Me cambiara el título, no. y esta opción de tener acá este campo para que le vaya mostrando en la gráfica 3 valores diferentes, Ese lo sí, haya pero el de los trabajado. títulos no. Sí. Aunque esto es título importante porque depende de lo que salga,
se pueden hacer bien interesantes para que usted muestre comportamientos de los datos y pase de las tablas a las gráficas y pueda ver comportamientos. Acá habría que volver a bloquear acá el mes, por si filtro un mes que no le muestre la foto, le siga manejando el comportamiento de los datos y esta es otra forma de utilizar el dato. Ahí Y se la ahorra espacio siguiente, bastante porque no tendría que estar haciendo varias gráficas. Con una sola gráfica puede correcto, tapar. y en un solo informe, porque no tiene Sí, señor. tanta tarjeta y tanta cosa, y acá pues, ya depende cómo quiera usar las tarjetas, ¿sí? Mm. Y este otro ejercicio, que este fue el que acabamos de ver, y vamos a mirar, ya vimos algo de títulos dinámicos, y vamos a mirar para cerrar cómo hacemos una jerarquía de atributos. Entonces les voy a mostrar, me confirman si están viendo pantalla, ¿sí? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren el ejercicio, acá está filtrado diciembre para que vean en cuenta acá dentro del filtro. Acá no hay filtro, déjame ver acá, está bloqueado, por eso no me muestra, porque lo tengo ya con la instrucción de que me muestre todos los meses. Pero entonces en la fórmula, para que ustedes vean los datos, miren que usted tiene acá la participación de las categorías. O sea que el denominador de la categoría es 2.412.000 y por eso las bytes es el 9637. Entonces, ¿qué pasa con este ejercicio? Cuando son participaciones, no se puede hacer una sola fórmula para que me diga, muéstreme la participación de las bicicletas, pero si yo quiero ver una subcategoría, ¿cuál valor será el denominador? ¿Los 2.325.000 o los de toda la empresa? Entonces ahí se vuelve tenaz, porque entonces la misma fórmula no puede mantener bloqueadas las bicicletas y desbloqueadas las bicicletas. Entonces, usted tiene que calcular el porcentaje. Acá está bloqueada la bicicleta y le da el 9637. Entonces, la fórmula que tenemos acá es una fórmula genérica que me muestra el comportamiento de la categoría. Cuando yo le digo bike, él me dice cómo fue la participación de la categoría de bicicletas. Observe que el mes es diciembre y miren que acá está el 9637. Y en la tarjeta me muestra el valor. Ahí le tengo de ejemplo los denominadores que vamos a usar para el ejercicio. Entonces él me dice que él le dio el 9637 porque vendió 2.325.000 de los 2.412. Pero observen lo siguiente. Si yo bajo acá con la gráfica, vamos a irnos a este siguiente nivel y vamos a mirar, por ejemplo, road bikes. Entonces miren las tarjetas acá arriba. El valor inicial de todas las ventas, de todas las categorías es 2.412, ¿cierto? Miren la participación, el denominador para las subcategorías y el denominador para los productos. En este momento voy a empezar a mirar y le digo, oiga, ¿cuánto fue el valor de las bicicletas en diciembre? Entonces me dice 2.325.000. ¿Cuánto es del 2.412? El 9637 y mire que acá está la curva. Entonces yo puedo ver la participación en el tiempo directamente. ¿Qué pasa si yo entro dentro de las bicicletas? Entonces miren que dentro de las bicicletas, si yo voy y miro una de las categorías, por ejemplo las mountain bike, me da que es el 3665. ¿Qué pasa si yo quiero analizar esta participación? Miren que esta participación del 36 es las mountain bike, pero el denominador son los 2.325, no el 2.412. Entonces miren cómo funciona. Si yo le digo al sistema, observen, mountain bikes, que es esta, le digo cuánto participa, mire que el porcentaje es diferente, es el 35-32, porque acá en la tabla, para que ustedes lo vean de referente, estos 852 es el 3665 de los 2300, pero vea que es el 3532 del total de la empresa. Entonces, depende de lo que yo quiera filtrar, la fórmula funciona. Mire, mountain bikes
como yo filtré directamente y no tengo filtrada la categoría de bicicletas, me muestra el 35-32. Pero si yo entrara acá a las mountain bike y la explorara en profundidad, él me muestra cuánto es el valor de las bike. Dice 36.65. Y acá está las mountain bike. ¿Cuál es? Acá está road bike, mountain bike. ¿Era este? ¿Sí? Listo, me muestra cuánto es del total, vea. Entonces, ¿qué pasa si yo entro acá y le digo bloquéeme solamente las bike? Y mire las mountain bike, ya estoy explorando en profundidad, vean que me da el 96. Si yo entré en la categoría de las bicicletas y ahora le digo muéstreme las mountain bike, me muestra el 36.65. O sea que la fórmula funciona, depende cómo usted esté trabajando la gráfica, si la está jugando con exploración o sin exploración. Entonces, ¿cómo lo valida? Validen el número que tienen acá, mire. La bicicleta del 9637, 9637. Ah, ¿cuánto participa las mountain bike? El 35-32. Ah, es el 35-32. Ah, y si yo quiero el comportamiento de las bike, es el 96-37. Ah, pero y si yo quiero ver de las bike solamente las mountain bike, es el 36-65 y funciona correctamente. Y lo mismo va hasta el nivel de los productos. Si yo entro acá y tengo todo el global sin filtrar la categoría y voy hasta un producto y busco por acá la monta que me la miré, era una monta en 138, no sé dónde está. Montas, mire esta, 6.750. Acá cuando yo le doy filtro, como no tengo nada bloqueado desde la gráfica, este valor que está acá, mire que el porcentaje es el 0,28, es muy poquito porque es ese producto dentro de toda la empresa, vea, 0,28. Pero es diferente si yo le digo de ese mismo producto, oiga, yo quiero explorar las bikes y dentro de las bikes quiero mirar las mountain bike, que es el 3665. Y dentro de las mountain bike, yo tengo por acá el mountain C, mire, las 6.750. ¿Y cuánto participa ahora? Vea, el 0,79. Y le dice, ¿cuánto es? Le dice, esto es el 0,79. Entonces está mostrando en una sola gráfica todo el comportamiento de la jerarquía completa. Y adivinen con qué se hace, con if. Entonces usted tiene una fórmula para que la recreemos y la hagamos para cerrar el ejercicio de esta sesión, que ya son temas más complejos. Recuerden que todos estos temas lo pueden tener el detalle y las explicaciones en el libro Descubra el verdadero poder de Power BI con DAX. Y si quieren participar en estas sesiones, me pueden escribir al correo de info@datawin.co y participar durante 3 meses en estas sesiones. O los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita porque estaré subiendo los videos que estaré trabajando permanentemente martes a jueves, hora de 7 a 9 de la noche, hora de Colombia. Así que están bienvenidos para que quienes quieran aprender lo hagan. Y si quieren ver todo el curso estándar, el profesional, hay 4 videos que los encuentran dentro del canal DataWin como curso Power BI. Nivel profesional está el episodio 1, un video exitoso. Pueden ver la cantidad de vistas que tiene ya el sistema y les enseña en 4 o 5 horas todas las habilidades profesionales para hacer informes profesionales. Y los invito a que complementen el curso con los videos que existen del episodio del curso Power BI nivel profesional, episodio 2, donde tienen todo el tema del modelo estrella, el episodio 3 Power Query y el episodio 4 DAX. Entonces, vamos a ver cómo se hace este ejercicio haciendo los cálculos acá dentro del informe para que lo vean. Entonces, primero vamos a ir acá al informe. Acá. Veamos cuál es la hoja que tengo activa. Esta la voy a duplicar y vamos a poner acá un if para porcentajes de participaciones utilizando una jerarquía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para el ejercicio?
Tenemos las ventas, pero ese valor de la venta, de acuerdo a los filtros que usted vaya usando, él me va diciendo en la gráfica yo qué quiero trabajar. Entonces necesito primero hacer un ejercicio para validar los denominadores y calcular los porcentajes de lo que yo vaya a trabajar. Entonces, como es una jerarquía, vamos a meter las categorías, vamos a poner las subcategorías y vamos a poner los productos. Y lo vamos a utilizar como tabla dinámica. Las vamos a poner en el orden en que se usaría y en la zona de valores vamos a poner el total de la venta. Para ir haciendo el ejercicio le vamos a dar acá algo de formato, ¿verdad? Y a los encabezados de fila también. Entonces, si yo quiero sacar el denominador de la categoría, entonces tendría que bloquear la categoría. Si quiero sacar el de la subcategoría, bloqueo la subcategoría y el de los productos. Pero para que funcione interactivamente, yo no puedo hacer una sola fórmula, porque si yo bloqueo la categoría, yo siempre estaría trabajando las subcategorías en función de los 32 millones, no sobre el valor de cada una de las categorías. Entonces, cuando usted quiere hacer una fórmula de estas y usarlas en un informe, para que le quede correcto, tendrías que hacer 3 denominadores. Entonces, el primer denominador sería el que bloquea las categorías, que yo le digo, deme el total de la venta y bloqueeme las categorías. Habría que hacerlo de forma independiente. ¿Vea? Entonces, bloqueeme la categoría y este sería el denominador de las categorías. Pongámosle acá diciembre 18 para que lo tengamos de referencia. Le pongo el número entero y le pongo la coma y le pongo acá diciembre 18 y lo pruebo. Mire, ahí está funcionando correcto. El siguiente tendría que hacerlo para que me bloquee la subcategoría y también me tendría que dar los 32. Pero no lo hago en la misma fórmula, se puede, pero si yo lo hago, mire que está bloqueada la categoría, o sea que no me filtra la categoría, entonces no podría haber la participación de las subcategorías dinámicamente. Por eso se hace de nuevo la fórmula. Pero este sería un denominador, pero para las subcategorías. Y acá yo le estaría diciendo, deme el denominador de las subcategorías. Y ya tendría el segundo cálculo. Le digo que es un número entero, que lo ponga en la coma. Y diciembre 18, ya tendría acá que me da los 32 millones, vean. Pero en esta fórmula, mire que no está bloqueada la categoría, o sea que en esta fórmula el filtro de la categoría funciona. Y nos vamos a la siguiente medida, donde le estaría diciendo que esta sería la de los productos. Y en la de los productos yo simplemente le digo que me bloquee la columna de los productos. Entonces son 3 cálculos independientes para que funcionen los demás filtros, depende del nivel del jerárquico en el que uno se encuentre. Le decimos número entero y le pongo la coma. Ya está. Y acá no me quedó bien. Este es un denominador, pero está filtrando porque estoy en la subcategoría. Si bajo, aquí está correcto. Vean. O sea que las 3 cálculos funcionan de acuerdo al nivel en el que estoy. Productos está perfecto como denominador, el de la subcategoría está perfecto como denominador y el de la categoría también. ¿Sí? Entonces ahora tengo que ir a establecer ya el porcentaje que yo quiero. Entonces tengo que crear cada uno de los porcentajes ahora. Pero ya es muy sencillo porque sería hacer un divide donde me diga cuánto es el total de la venta sobre el denominador de las categorías. Y este sería el porcentaje de participación de las categorías. Vamos a ponerle acá en diciembre 18. Entonces, requiere trabajo
porque hay que hacer 3 denominadores y 3 fórmulas para que después se puedan trabajar dentro del ejercicio. Este sería el porcentaje de las subcategorías, pero el denominador sería el de las subcategorías. ¿Ah? Y este de acá es un porcentaje, no se les olvide ir poniendo acá los valores. Estos son porcentajes y me faltaría hacer solamente el de los productos. Y acá le diría que este sería el denominador de los productos y que este sería el porcentaje de participación de los productos. Y lo teníamos acá, perdón, esto no es un número entero, esto es un porcentaje con 2 decimales para que funcione. Correcto. Entonces ya yo los puedo auditar independientemente. Este sería el porcentaje de las categorías. Por acá pondría el de los productos y el de las subcategorías por acá. Entonces mire el ejercicio. Cuando está la categoría, el denominador es 32 millones y me dice cuánto es el porcentaje de las categorías. Cuando bajo a la subcategoría, el denominador es el de la subcategoría, los 32 millones, pero mire que los demás filtros están activos. Y cuando bajo a los productos, el denominador es este y me da el 100% acá y estarían ya los 3 cálculos. Pero vaya, haga un informe con los 3 cálculos para que la persona lo entienda, interpreta y sepa que está mirando dentro de una gráfica. Entonces, todo este ejercicio, ya cuando están los cálculos, se consolida en una sola fórmula y de nuevo, ¿con qué se hace? Con un if. Entonces, es muy diferente cuando una persona viene de Excel y cree que el if es para poner los condicionales que ha usado siempre. Acá usted juega con los filtros y estamos trabajándolo con las medidas calculadas y lo que estamos haciendo es una unión de varias fórmulas o creando un atributo o creando un filtro con los condicionales. Entonces acá yo puedo validar que si dentro de la gráfica o dentro de los filtros existe y tengo que ir desde menor a mayor en el orden jerárquico. O sea que yo le tengo, si no, no funciona, debería poner acá que si está filtrada la columna producto, entonces simplemente que me dé el porcentaje de la participación de los productos de diciembre 18 y ya sería repetir el resto. La segunda en el orden jerárquico serían las subcategorías para que me dé el porcentaje de participación de las subcategorías y si está la categoría, que me dé el porcentaje de participación de las categorías. Y ya acá me faltó algo. Me faltó cerrarle este filtro. Y ahí ya estaría bien. Y este sería el porcentaje de participación según jerarquía. Según campo de la jerarquía. No importa que lo pongamos acá. Y este de acá sería un porcentaje. Entonces, ¿qué pasaría con el ejercicio? Si yo quito los denominadores de acá, ya reemplacé todo esto, está metido dentro del resultado de la fórmula. Porcentaje de participación del campo, miren. Entonces vean el ejercicio. Cuando no está el ejercicio filtrado acá por defecto, mire que me está dando la participación de las categorías. ¿Sí? ¿Qué es este? Porque acá le dice, si está filtrada la categoría, déjeme ver el porcentaje. Si está filtrada las subcategorías, mire que está trabajando sobre el 32%, sobre los 32 millones. Y si está el producto, perdón, que me tienen un micrófono activo, por favor. Ya. Entonces, mire qué pasa, que el porcentaje está funcionando. Pero al auditarlo, si yo entro en la bicicleta, mire que él acá me muestra el porcentaje de cuánto es la bicicleta sobre los 32 millones, pero me está mostrando el porcentaje de cada subcategoría sobre los 25 millones, que sería en este caso, este 43%, el denominador sería el de la subcategoría.
que sería este que está acá, mire, el 100% horario. ¿Sí? Y cuando bajo al último nivel, acá, si yo le digo entre las bicicletas de montaña y yo le digo cuánto vendió este, entonces acá el denominador que está trabajando es el de los productos, vean, que sería este. ¿Cuánto fue lo que vendió? Bicicleta de montaña los 8 y empieza a buscar cuánto vendió cada uno y me está dando el porcentaje completo. Entonces, cuando ya está hecho de esa forma, pues entonces queda excelente el tema para que cuando usted filtre, depende externa o internamente una gráfica, ya lo pueda manejar. Y ya sería emplearlo a nivel gráfico con la misma esquema que estamos viendo. Yo puedo poner acá cuánto es la venta y en la gráfica me llevo la participación y el denominador acá para sacarlo. Depende del filtro que tenga. Se le dice a la bicicleta es el 79% y el denominador, acá debo tener un filtro que tengo acá. Es que total venta, quitemos este denominador para dejar solo las participaciones que estaría uno bien. Entonces ahí estoy a ese nivel. Ya tendría la gráfica. De nuevo, simplemente sería cuestión de establecer los valores para que se vean los datos. Y nos vamos al título. Y este sería total venta, ventas, según la jerarquía de los productos. Y le damos el informe y ponemos acá y lo cerramos. Darle algo de... Y simplemente en el eje Y volvemos y sumamos. Y ya tengo los valores que estoy trabajando. Entonces en la gráfica usted estaría trabajando acá los meses para ver las participaciones y en el eje Y usted estaría buscando el porcentaje de participación según campo jerárquico. ¿Y de dónde está el ejercicio? Depende del valor que usted tenga. Entonces usted en la información de herramienta puede poner probando, podemos poner el denominador de los productos, el denominador de las subcategorías y el de la categoría, porque el porcentaje lo tendríamos acá. Y encima de estas le estaría poniendo el valor de la venta, que sería la que tendría acá. Entonces, acá el gráfico no está mostrando todavía nada para el ejercicio hasta que yo no filtre. Filtrando bicicletas acá, déjame ver si cogí el campo que era, porcentaje de participación, según campo jerárquico, porcentaje de participación y filter este is filter, déjame ver, ventas, control C, control B y déjame verifico acá este, me está dando acá en blanco, puede ser que lo vaya a validar. Acá está porcentaje de participación, campo jerárquico. Entonces déjame ver acá la gráfica. Mire que está resaltando. ¿Qué pasa? Que como está resaltando, él no tiene específicamente a la bicicleta, porque la bicicleta hace parte de todas. Tendría que probarlo así y ahí ya sale la curva. Mira cómo es de importante el tema de las interacciones a este nivel, porque podría estar hecho todo el cálculo y no haya estado funcionando. Entonces ya lo cuadré, le pongo en las líneas, le pongo el color. Y muy importante la auditoría siempre cuando haga los informes. Entonces le dice la bicicleta, acá yo tomo un mes de referencia, entonces bloqueo la gráfica, acá, mire que estoy jugando con las interacciones, bloqueo la gráfica y le digo que quiero trabajar con el valor de diciembre
Me dice que es el 81, entonces ya tengo el comportamiento a nivel de la bicicleta. Cuando le digo que baje al siguiente nivel y le digo acá que me arregle el ancho, le digo bicicleta de montaña, estos 858, le digo cuánto participa, dice el 24% del global de la empresa y me muestra la caída. Y si voy a un producto y le digo que coja cualquiera, una monta, qué sé yo, cualquiera, pongamos cualquier número, me dice cuánto es el porcentaje, el 0,65 en diciembre, o sea que la gráfica está funcionando. Pero ¿qué pasa? Que como son tres fórmulas independientes, si yo hago exploración en la bicicleta, ahora ya tengo que el valor de la bicicleta es el 81,29, pero si yo quiero analizar cómo fue el comportamiento de las bicicletas de paseo en las bicicletas, mire que el porcentaje ya es del 43,12 y está trabajando sobre el nivel. Y si exploro en profundidad la bicicleta de paseo y miro la más importante que fue el 12,51, cuando lo exploro me está trabajando la curva correctamente. Entonces, en un solo informe, usted está mirando las participaciones, depende del nivel en que lo está trabajando. Y ya por defecto, entonces uno en la fórmula puede definir si por defecto quiere manejar una de las participaciones o no. Entonces vendría aquí al final de la fórmula. Entonces uno le dice, pongamos la fórmula para que se vea bien escrita y le digo que por defecto que me muestre qué quiere que le muestre en la gráfica. Entonces ya acá se escoge cuál, acá está hasta acá, no, acá. Acá. Tendría que ponerle el resultado falso para establecer qué valor es el que yo quiero acá por defecto. No sé, cojamos el porcentaje de participación de la categoría, que es la del primer nivel que estaría ahí montada. Porcentaje de participación categoría. Y acá debería estar así. ¿Y qué pasa? Que si es de la categoría, hasta que no filtre la bicicleta no aparece el campo, si se quiere. Ahora, ¿qué pasa con las gráficas? Que cuando usted va a trabajar el tema, si usted filtra la bicicleta, entonces usted dice qué título le pone. Entonces ya vimos que usted puede hacer un título dinámico, como lo hicimos ahorita, que teníamos el otro campo, título dinámico. Entonces acá voy a guiarme con este, control C, nueva medida, control V, y yo le digo acá en la fórmula que si el campo que tengo es el de la categoría, acá, entonces que me traiga el campo de qué categoría es, ¿sí? Y le digo a la fórmula que si ya tengo esto hasta acá, que si tengo una subcategoría, acá me faltaron 2 porcentajes, le digo que me dé la subcategoría, entonces que me calcule la subcategoría y que si tengo el producto, que me calcule los productos. Y este sería un título dinámico, pero de jerarquía. Y lo utilizaría acá en el título como título dinámico de jerarquía, de tal forma que en la gráfica, acá, le pongo el color de fondo, le pongo la letra, le aumento el tamaño y lo centro. Y me faltó ponerle por defecto cuando no hay seleccionado nada, hasta acá, que me diga por defecto que quiero ponerlo y yo le digo porcentaje de participación, categorías. Depende como uno quiera establecer ahí el por defecto, se puede trabajar. Entonces, cuando no hay nada,
porcentaje de participación o seleccionar categoría para hacer el análisis, depende de lo que usted quiera decirle. Entonces acá ya sale que son las bicicletas, que son los componentes y las prendas. Pero en este nivel, este título dinámico sería más fuerte. ¿Por qué? Porque si yo llego y le digo acá que si tengo esta, que es la subcategoría, y estoy explorando en profundidad, mire que si entro acá, él me dice que estoy en las bicicletas, pero si le muestro bicicleta de paseo, ya no me muestra que este que está acá, en este momento el filtro que está mostrando es de las bicicletas de paseo. Entonces uno puede hacer un filtro más complejo donde me diga que si está filtrado ambos. Entonces tendría que cambiar acá y tendría que, vamos a probarlo con uno solo para que lo vea. Y yo le digo if or, porque puede estar filtrado, has one value, categoría, probémoslo así, o has one value, subcategoría. Si en esas dos está filtrada, ¿qué quiero que me dé como resultado? Entonces yo le puedo decir, deme un resultado del porcentaje de participación, subcategoría, dos puntos, comillas, y le pongo un espacio acá, y le agrego y le digo que me calcule el valor de la subcategoría. Pero como está la categoría montada, yo le puedo agregar a un texto acá otro i, otro espacio. Depende ya uno cómo lo quiera hacer. Y le pongo acá por categoría, dos puntos, comillas, y vuelvo y le pongo acá un espacio y le agrego y le digo que me calcule el values de la categoría. Y ya lo cierra y le pongo acá la coma, no me pasó porque me falta cerrar el OR, que no lo cerré acá, vea. Este OR, ya uno cuando hace las fórmulas identifica, entonces seguro se me quedó por acá, ahí está cerrado el OR y me trae todo el nombre y me trae el nombre de la subcategoría por categoría y me le agrega y trae este y acá debería pasar, vea. Entonces, si no, entonces va y busca los demás. Entonces, ahí está funcionando con categoría y subcategoría. Probémoslo. Entonces, mire qué pasa, que ya de una vez me dice dentro del título, si está la bicicleta, está dando acá error, es por el título. Bicicleta, no sé, acá hay que mirar qué pasa. Título dinámico, se proporcionó una tabla de varios valores donde se esperaba una sola. Entonces hay que mirar acá en la fórmula cuando yo le estoy diciendo acá bicicleta, cuando le cambié, hay que empezar a organizarlas. Se vuelven más complejas, pero acá estoy mirando el resultado. Entonces él está diciendo OR. Entonces acá de pronto la fórmula es por el OR y debería ser, si están filtradas ambas, obligatoriamente que me dé eso. Puede ser por eso el problema. Ahí está correcto. Entonces acá si está solo la bicicleta, es la participación de la bicicleta. Pero si yo exploro en profundidad, me dice que el porcentaje de participación de las categorías es de la bicicleta, pero si yo lo desmarco, cumple la regla. Entonces me dice que estoy viendo el porcentaje de la subcategoría bicicleta de paseo por categoría bicicleta. Y entonces así puedo organizar un título súper dinámico para que la persona siempre sepa, en un caso de estos de jerarquía, qué es lo que está viendo. Son casos más avanzados, son casos complejos, pero permiten que en un solo informe haga un informe demasiado profesional porque estás aprendiendo a utilizar el lenguaje DAX, no solo como fábrica para crear porcentajes que muestren los comportamientos en un ambiente gráfico, sino que estás haciendo utilidad de una de las funciones como un condicional, no de una forma simple en columnas calculadas, sino utilizándola con mucha potencia dentro de su lenguaje DAX. Están invitados, si quieren ver, si quieren practicar. Todos estos temas están en el libro de Descubra el verdadero poder de Power BI en DAX,
con la compra del libro pueden solicitar el envío de los archivos de práctica para quienes estén interesados. A quienes están en la sesión de hoy, les agradezco por su participación. Y nada, muchas gracias. Muy amables. A usted, Pedronel, muchas gracias. Muy buena la charla de hoy, muy sustanciosa y muy Gracias. avanzada. Gracias.